Septiembre de 1943. 6:47 de la mañana. Bosque de Pritica, Polonia ocupada. El Obersturmführer Heinrich Krüger contemplaba el claro húmedo entre los árboles con una mezcla de irritación y desconcierto. Llevaban 3 días rastreando la zona. Sus hombres habían revisado cada sendero, cada arbusto sospechoso, cada depresión en el terreno donde alguien pudiera esconderse. Los informantes locales insistían en que había judíos ocultos en aquellos bosques densos al oeste de Ternópil. Sin embargo, no había pruebas visibles. «Están aquí», murmuró, casi para sí mismo, aunque su segundo al mando estaba a su lado. Los campesinos hablan de luces por la noche, huellas recientes, restos de fogatas apagadas. No pueden desaparecer en el aire. La frustración no era solo suya. Toda la operación alemana en la región estaba desconcertada. Después de la liquidación del gueto de Ternópil, en junio de 1943, cerca de 200 personas habían huido hacia los bosques. La mayoría fue capturada en pocas semanas. Algunos murieron de hambre o enfermedades. Otros simplemente no resistieron el invierno ni el miedo constante. Pero un pequeño grupo seguía allí. Mes tras mes. Era un enigma imposible. ¿Cómo podían sobrevivir más de 20 personas sin refugios visibles, sin rutas de suministro, sin ser detectadas en un territorio patrullado? Lo que Krüger ignoraba, lo que jamás descubriría en ese momento, era que, a menos de 2 kilómetros de donde estaba de pie, 23 personas vivían bajo tierra, en un espacio de apenas 4 por 5 metros. Un búnker excavado a mano, cubierto con raíces, tierra y hojas, completamente invisible desde la superficie. Dentro, el aire era escaso, la humedad constante y el miedo permanente. Pero estaban vivos, y seguían vivos por una razón que ningún informe militar habría considerado posible. Cada noche, cuando la oscuridad cubría el bosque, 2 siluetas jóvenes avanzaban entre los árboles. Caminaban 3 kilómetros evitando patrullas, escuchando cada crujido de ramas, conteniendo la respiración ante cualquier ruido sospechoso. Eran Julian Bilecki, de 17 años, y su hermano menor, Roman, de 14. Hijos de campesinos pobres, adolescentes que deberían haber estado pensando en cosechas, juegos o sueños de futuro, no en estrategias de supervivencia bajo ocupación nazi. Llevaban pan envuelto en tela, papas, agua en recipientes improvisados, a veces medicinas, a veces noticias del exterior, siempre esperanza. Durante 17 meses repitieron ese recorrido nocturno, bajo lluvia, nieve y peligro constante. Si los descubrían, no solo morirían ellos, su familia también sería ejecutada. Aún así, nunca dejaron de ir. En el búnker, las 23 personas aprendieron a respirar lentamente para ahorrar oxígeno, a moverse sin hacer ruido, a vivir en oscuridad casi total. Aprendieron a confiar en que cada noche escucharían los pasos conocidos acercándose entre las hojas. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es la historia de cómo 2 adolescentes campesinos sostuvieron la vida de 23 seres humanos cuando todo un sistema estaba diseñado para destruirlos. Cómo una familia sin recursos materiales eligió el riesgo absoluto por sus vecinos. Cómo, en medio del genocidio organizado, la humanidad más sencilla, llevar comida, compartir agua, regresar cada noche, se convirtió en un acto de resistencia extraordinaria. En aquellos bosques, donde los nazis buscaron durante meses sin éxito, la compasión permaneció oculta y venció. Pritica era apenas un punto en el mapa de Galicia Oriental, una región acostumbrada a cambiar de bandera y de autoridades a lo largo del siglo XX. Para sus habitantes, sin embargo,
No era geopolítica, era simplemente hogar. En 1939 vivían allí unas 400 personas. Aproximadamente la mitad eran judíos, la otra mitad católicos polacos y ucranianos. No era una mezcla perfecta ni romántica, sino una convivencia práctica, típica de los pequeños shtetls de Europa del Este, donde comunidades culturalmente distintas compartían generaciones de proximidad y dependencia mutua. En ese entorno creció la familia Bilecki. Jan Bilecki era un campesino católico polaco que trabajaba una pequeña granja de unas 10 hectáreas. La tierra producía principalmente papas, centeno y algunas verduras de temporada. No había riqueza ni margen para errores. La familia comía lo que cultivaba y vendía un modesto excedente en el mercado local para obtener lo imprescindible que no podían producir. Era una economía de subsistencia, sostenida por esfuerzo constante y por la incertidumbre de cada cosecha. Jan se había casado con María en 1923. Juntos formaron una familia numerosa, 5 hijos en total. El mayor era Julian, nacido en 1926, después Roman, en 1929, y 3 niños más pequeños, que crecían en medio del ritmo duro del campo. Vivían en una casa de madera sencilla, de 2 habitaciones, típica de la región. Durante el invierno, el establo adyacente albergaba a los animales para protegerlos del frío, lo que hacía que humanos y ganado compartieran calor y olores en una proximidad inevitable. Julian, como primogénito, había asumido responsabilidades desde temprano. Había logrado completar 8 años de educación básica, algo poco común para un hijo de campesinos en aquella época. Era reservado, reflexivo y sorprendentemente maduro. A los 13 años ya trabajaba codo a codo con su padre en los campos, entendiendo que su papel en la familia no era opcional. Roman, en cambio, tenía una energía distinta. 3 años menor, mostraba curiosidad y espíritu aventurero. Pasaba horas explorando los bosques cercanos, memorizando senderos, escondites naturales y rutas entre árboles que otros apenas notaban. Para los adultos era solo un niño inquieto. Con el tiempo, aquella familiaridad con el terreno se convertiría en una habilidad vital. Las relaciones entre los Bilecki y sus vecinos judíos eran cordiales y cotidianas. Jan compraba herramientas al herrero judío Mendel Leib. María vendía huevos a familias judías del pueblo. Los niños jugaban juntos en las calles de tierra, compartiendo juegos más allá de las diferencias religiosas. No se trataba necesariamente de amistades profundas, sino de una normalidad construida sobre necesidades mutuas. Los judíos ofrecían oficios, comercio y servicios, los campesinos, productos agrícolas. Durante generaciones, ese equilibrio había funcionado. Nadie en Pritica imaginaba que estaba a punto de romperse de forma irreversible. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. En cuestión de días, el mundo que conocían comenzó a desmoronarse. Las fronteras dejaron de ser líneas lejanas en mapas y se convirtieron en soldados, órdenes, miedo y decisiones imposibles. Para la familia Bilecki y para todos sus vecinos, la historia acababa de entrar en sus vidas sin pedir permiso. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Polonia dejó de existir como Estado independiente en cuestión de semanas. Según el acuerdo secreto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, el pacto Molotov-Ribbentrop, el territorio polaco fue dividido entre ambas potencias. Pritica quedó dentro de la zona controlada por los soviéticos. Durante casi 2 años, desde septiembre de 1939,
hasta junio de 1941, la vida en la región estuvo marcada por la ocupación soviética. Fue un periodo duro, pero de una naturaleza distinta a lo que vendría después. Las autoridades impusieron colectivización agrícola, confiscaron propiedades privadas y arrestaron a quienes consideraban elementos burgueses o políticamente sospechosos. Algunas familias fueron deportadas a Siberia sin previo aviso. El miedo existía, pero no estaba dirigido específicamente contra los judíos como grupo étnico. De hecho, para muchos judíos locales, el dominio soviético parecía, menos al principio, una alternativa menos mortal que el régimen nazi. Esa percepción cambió de forma abrupta el 22 de junio de 1941, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. El avance alemán fue rápido. Para julio, la Wehrmacht ya controlaba Galicia Oriental. Pritica pasó a manos nazis, y con ello comenzó una realidad completamente diferente. Las medidas antijudías se aplicaron casi de inmediato. Todos los judíos debían registrarse ante las autoridades. Perdieron el derecho a poseer negocios o propiedades. Se restringió su movilidad. Fueron obligados a portar brazaletes con la estrella de David, una marca visible de exclusión y vulnerabilidad. La discriminación legal pronto se convirtió en violencia cotidiana. En el otoño de 1941, las autoridades alemanas ordenaron la creación de un gueto en Ternópil, la ciudad más cercana de importancia, situada a unos 30 kilómetros de Pritica. Los judíos de los pueblos vecinos fueron obligados a trasladarse allí. Aproximadamente 18.000 personas quedaron concentradas en un espacio urbano reducido, insuficiente para albergar tal población. Las condiciones eran extremas: hacinamiento, hambre constante, enfermedades infecciosas y abusos violentos por parte de guardias y autoridades. Aún así, dentro de esa miseria, persistía una forma de esperanza. Las familias permanecían juntas. Algunos creían que, si resistían el tiempo suficiente, la guerra terminaría y podrían sobrevivir. Esa esperanza fue destruida de manera progresiva. En marzo de 1942 tuvo lugar la primera gran acción. Aproximadamente 5.000 judíos considerados no productivos, ancianos, enfermos y niños pequeños, fueron deportados al campo de exterminio de Bełżec. Allí fueron asesinados inmediatamente después de su llegada. En septiembre del mismo año ocurrió una segunda deportación masiva. Otros 4.000 judíos fueron enviados al mismo destino, con idéntico resultado. La fase final llegó en junio de 1943. El gueto fue liquidado por completo. Los últimos habitantes fueron deportados a campos de exterminio o ejecutados en el lugar. Para julio de 1943, el gueto de Ternópil había dejado de existir. Sin embargo, en medio del caos de la liquidación, alrededor de 200 personas lograron escapar. Aprovecharon la confusión, la violencia y los momentos de desorden para huir hacia los bosques cercanos. Su objetivo era simple y desesperado: esconderse hasta que el Ejército Rojo regresara, algo que los rumores aseguraban que ocurriría pronto. Entre esos fugitivos había hombres, mujeres y niños que antes de la guerra habían sido vecinos de la familia Bilecki en Pritica. Sus destinos estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de ellos habría podido imaginar. Julio de 1943. Julian Bilecki, de 17 años, trabajaba en campos cuando vio una figura emergiendo del bosque lindante con la granja familiar. Reconoció inmediatamente a la persona. Mendel Leib,
el herrero judío, quien había sido vecino antes de deportación a Gueto. Mendel estaba demacrado, sucio, obviamente aterrorizado. Se acercó a Julian cautelosamente. «Julian», dijo en polaco, «por favor, necesito hablar con tu padre». Julian corrió a buscar a Jan. Cuando su padre llegó, Mendel explicó la situación desesperada. Había escapado del gueto con su esposa, hija y aproximadamente 20 otras personas. Estaban escondidos en el bosque, sin comida, sin refugio adecuado. Morirían sin ayuda. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó Mendel. «Solo hasta que podamos encontrar otro lugar. Solo comida. Por favor». Jan Bilecki enfrentaba decisión que literalmente determinaba vida o muerte, no solo de 23 judíos, sino de su propia familia. Las leyes nazis eran explícitas. Ayudar a judíos era crimen capital. Toda la familia sería ejecutada si eran descubiertos. Jan miró a su esposa María. Ella asintió casi imperceptiblemente. Miró a Julian, su hijo mayor, quien tendría que cargar mucho del riesgo. «Ayudaremos», dijo Jan simplemente, «pero necesitan esconderse mejor. Los nazis patrullan bosques, necesitan estar bajo tierra». Era decisión tomada en minutos que cambiaría vidas de 28 personas, 23 judíos, 5 Bileckis, durante próximos 17 meses. El bosque que rodeaba Pritica parecía infinito para quienes no lo conocían. Pinos altos, abedules delgados y una maleza espesa que dificultaba cada paso formaban un laberinto natural. Era un lugar donde alguien podía desaparecer, pero también donde la naturaleza podía matar con la misma facilidad que los soldados. Sin refugio adecuado, cualquier grupo humano habría sucumbido en pocas semanas al frío, al hambre o a las enfermedades. Por eso, cuando los fugitivos judíos comprendieron que no podían seguir moviéndose constantemente, surgió una idea desesperada: esconderse bajo tierra. Jan Bilecki y su hijo mayor, Julian, se unieron a Bettintosetteser Mendel Leib y a otros 2 hombres fuertes del grupo para buscar un lugar adecuado. Finalmente encontraron un pequeño claro en una zona particularmente densa del bosque, lejos de los senderos principales y aproximadamente a 3 kilómetros de la granja de los Bilecki. Era lo suficientemente oculto para evitar patrullas, pero accesible para quienes conocían el terreno. La construcción comenzó en julio de 1943 y duró 3 noches agotadoras. Excavaron a mano un foso de 4 metros por 5, con una profundidad de 2 metros. El suelo estaba lleno de raíces gruesas que obligaban a detenerse constantemente para cortarlas o arrancarlas. Usaban palas y azadas cuando podían, pero muchas veces solo contaban con sus manos. Cada movimiento debía hacerse en silencio para no atraer atención. El resultado fue un espacio subterráneo de unos 40 metros cúbicos. Dentro debían vivir 23 personas. Eso significaba menos de 2 metros cuadrados por individuo. Un espacio donde apenas se podía cambiar de posición sin tocar a alguien más. Permanecer completamente de pie era imposible para la mayoría. El techo se construyó con vigas de madera recuperadas de estructuras destruidas en la zona. Encima colocaron ramas y una capa gruesa de tierra. Desde la superficie, el lugar parecía simplemente parte del bosque. Con el tiempo, musgo y plantas crecieron sobre la cubierta, creando un camuflaje casi perfecto. La entrada era una trampilla de aproximadamente 1 metro cuadrado, situada en un extremo. Cuando se cerraba y se cubría con ramas y tierra, resultaba prácticamente invisible incluso a pocos metros de distancia. Para la ventilación, instalaron 2 tubos metálicos delgados que sobresalían del suelo, disfrazados como ramas secas. El aire que proporcionaban era mínimo,
pero suficiente para evitar la asfixia. Las condiciones internas eran extremas. No había luz natural. Durante el día reinaba una oscuridad absoluta, solo por la noche, y durante breves momentos encendían pequeñas velas. No existía calefacción. En invierno, la temperatura descendía hasta casi congelarse. El único calor provenía de los cuerpos apretados unos contra otros. La higiene era un desafío constante. Utilizaban cubetas en una esquina para las necesidades básicas, que debían vaciarse en turnos en letrinas excavadas a cierta distancia del refugio. Todo debía hacerse con rapidez y silencio. No era un hogar. Era más parecido a una tumba habitada, pero tenía una ventaja decisiva. Nadie podía verlo. El 25 de julio de 1943, 23 personas descendieron al interior. La trampilla se cerró. Desde ese momento, desaparecieron del mundo visible. Entre ellos estaban la familia Leib, Mendel, su esposa Chana y su hija Sara. La familia Dorfman, con 3 niños pequeños. La familia Weiss, con su hijo adolescente. Otros vecinos del pueblo unidos por parentesco o amistad. 2 ancianos mayores de 65 años. Y un niño de apenas 4. Las edades iban de los 4 a los 68 años. Estadísticamente, no deberían haber sobrevivido más de unas semanas. Sin embargo, resistieron 17 meses. Lo lograron porque, en la superficie, 2 adolescentes tomaron una decisión extraordinaria: ayudarles cada noche, sin importar el peligro. Porque para ellos, salvar vidas valía el riesgo de perder la propia. Mantener con vida a 23 personas escondidas bajo tierra no era solo un acto de valentía, era un desafío logístico diario que exigía disciplina absoluta. La familia Bilecki comprendió rápidamente que el éxito dependía de la constancia. Si fallaban un solo día, las consecuencias podían ser fatales. Así nació una rutina casi mecánica, repetida noche tras noche durante más de un año. El día comenzaba antes del amanecer. Alrededor de las 5 de la mañana, Jan y Julian se levantaban en la granja. Mientras el resto de la familia aún dormía, preparaban los paquetes de comida. Pan horneado en casa, papas cocidas, a veces verduras o algunos huevos cuando había disponibilidad. La carne era prácticamente inexistente. Resultaba demasiado costosa y difícil de obtener. Alimentar a 23 personas requería cerca de 5 kilos de comida diarios, una cantidad considerable para una familia campesina que apenas producía lo necesario para sí misma. Desde las 6 de la mañana hasta el anochecer, Julian y Roman trabajaban en los campos como cualquier otro campesino. Esa normalidad visible era parte esencial del plan. Los vecinos, incluidos algunos colaboradores de los ocupantes alemanes, los veían arando, sembrando o recogiendo cosechas. Nadie sospechaba que, cuando caía la noche, sus actividades cambiaban radicalmente. Después de las 9 de la noche, cuando la oscuridad cubría el paisaje, comenzaba la verdadera misión. Julian y Roman salían con los paquetes de comida ocultos en mochilas o sacos. Roman, que conocía el bosque mejor que nadie de su edad, guiaba el camino. Avanzaban 3 kilómetros entre árboles y maleza en una oscuridad casi total. No podían usar linternas. Cualquier luz podría delatarlos. Se orientaban por memoria, por la forma de los troncos, por el relieve del terreno y, cuando tenían suerte, por la tenue iluminación de la luna. Alrededor de las 10 llegaban al escondite. Golpeaban la trampilla siguiendo un código acordado. 3 golpes rápidos, una pausa y luego otros más lentos. Solo entonces se abría la entrada. Intercambiaban comida, recipientes con agua y noticias del exterior.
rumores sobre el avance del frente, movimientos de tropas, cualquier información que mantuviera viva la esperanza. Nunca permanecían más de 30 minutos. Cada segundo adicional aumentaba el riesgo. Las patrullas alemanas recorrían ocasionalmente los bosques, y un encuentro significaría la muerte inmediata. Cerca de las 11, iniciaban el regreso a la granja, agotados. Dormían apenas unas horas antes de comenzar nuevamente la jornada agrícola. Esa rutina se repitió durante 17 meses, 512 noches consecutivas sin interrupciones. El invierno convirtió la tarea en algo aún más extremo. La nieve cubría los senderos y borraba referencias visuales. Las temperaturas descendían hasta 20 grados bajo cero. Para evitar congelarse, los hermanos envolvían sus pies con trapos adicionales y cargaban el peso en mochilas para mantener las manos libres y poder equilibrarse sobre el terreno resbaladizo. Una noche de enero de 1944 ocurrió uno de los episodios más peligrosos. Roman resbaló y cayó en un arroyo parcialmente congelado. Salió completamente empapado, con el agua helándose sobre su ropa casi de inmediato. Continuar implicaba riesgo de hipotermia. Regresar significaba dejar sin comida a 23 personas. Decidieron seguir adelante. Roman caminó los 3 kilómetros restantes con la ropa rígida por el hielo. Entregaron los suministros, regresaron a casa y solo entonces su madre pudo atenderlo. Sus dedos mostraban señales iniciales de congelación, pero con cuidados caseros logró recuperarse. Años después, Julian explicaría aquella determinación con sencillez. Nunca contemplaron la posibilidad de no ir. Sabían que si ellos fallaban, quienes estaban bajo tierra morirían. Para ellos, la ecuación era directa. Cumplir significaba vida. Fallar, muerte. La vida dentro del búnker no puede describirse con los parámetros habituales de la experiencia humana. Durante 17 meses, aquellas 23 personas existieron en una especie de estado suspendido, no completamente vivas en el sentido pleno, pero tampoco derrotadas por la muerte. Era supervivencia en su forma más elemental. El espacio era el primer enemigo. En un volumen de apenas 40 metros cúbicos, cada persona disponía de menos de 2 metros cúbicos propios. No podían ponerse de pie con comodidad. Estirarse era un lujo ocasional. Los cuerpos estaban siempre en contacto con otros cuerpos, sin distancia, sin intimidad. La noción de privacidad simplemente dejó de existir. La luz también desapareció. Durante el día, la trampilla permanecía cerrada para evitar cualquier señal que pudiera delatarlos. La oscuridad era total, una negrura tan profunda que el tiempo comenzaba a perder significado. No sabían si era mañana, tarde o noche. La percepción temporal se desmoronaba lentamente. Solo cuando Julian y Roman llegaban después del anochecer, se encendían velas durante unos minutos. Ese breve intervalo era el único momento de visibilidad en toda la jornada. El aire resultaba otro desafío constante. 2 pequeños tubos de ventilación apenas permitían la circulación necesaria. 23 personas respirando en un espacio cerrado consumían rápidamente el oxígeno disponible. El dióxido de carbono se acumulaba, provocando dolores de cabeza persistentes, mareos y náuseas. Después de varias horas, respirar se volvía un esfuerzo consciente. La apertura nocturna de la trampilla era el único alivio real. La temperatura oscilaba entre extremos incómodos. En verano, el calor corporal acumulado transformaba el búnker en un espacio sofocante, que podía alcanzar los 30 grados. El sudor era continuo y la deshidratación una amenaza permanente. En invierno ocurría lo contrario.
Sin calefacción, la temperatura descendía hasta niveles cercanos al punto de congelación. Las personas se agrupaban para compartir calor, temblando en silencio para no producir ruidos que pudieran escucharse desde la superficie. La higiene era mínima. 2 cubetas en una esquina servían como letrina improvisada. El olor se volvía insoportable, especialmente en los meses cálidos. Cada noche, por turnos, algunos salían brevemente para vaciar los recipientes en fosas excavadas a cierta distancia. Era una tarea desagradable, pero imprescindible. La alimentación se limitaba a lo que los hermanos podían transportar, unos 5 kilos diarios que, divididos entre todos, representaban aproximadamente 200 gramos por persona. Suficiente para evitar la inanición inmediata, pero insuficiente para mantener la salud. Todos perdieron peso de manera alarmante. Los niños dejaron de crecer y los adultos adquirieron una apariencia esquelética. El agua llegaba en recipientes transportados cada noche, alrededor de 2 litros por individuo. Alcanzaba para beber, pero no para lavarse. Las infecciones cutáneas eran frecuentes. La enfermedad representaba una amenaza constante. Sin médicos ni medicinas, cualquier problema podía volverse mortal. Una mujer sufrió una infección dental severa que le provocó un dolor insoportable durante días. No podía gritar. El sonido podría delatarlos. Resistió mordiendo un trozo de tela hasta que la infección drenó por sí sola. Sobrevivió por poco. Un niño desarrolló neumonía durante el invierno. La fiebre y la tos eran peligrosas no solo por la enfermedad, sino por el ruido que podían generar. Su familia intentaba amortiguar la tos cubriéndolo con mantas. Sobrevivió más por fortuna que por tratamiento. El impacto psicológico era igual de devastador. El encierro prolongado, la oscuridad y el miedo constante provocaron depresiones profundas en algunos adultos. Varios dejaron de hablar durante largos periodos. Los niños mostraron comportamientos regresivos. Las pesadillas eran comunes, pero incluso el terror debía mantenerse en silencio. En medio de ese entorno, una mujer llamada Chana Leib desarrolló una técnica mental para resistir. Imaginar que estaban en un campo abierto, bajo el sol, escuchando pájaros. Separar la mente del cuerpo para soportar la realidad física. Años después, su hija Sara describiría aquella experiencia con crudeza. La vida había sido reducida a funciones básicas: respirar, comer, sobrevivir, mientras todo lo que normalmente define la humanidad había desaparecido. Lo único que permanecía era la voluntad de seguir viviendo. Cada jornada traía consigo nuevas amenazas que podían destruir, en cuestión de minutos, todo lo que la familia Bilecki había construido con tanto esfuerzo y riesgo. Mantener ocultas a 23 personas durante tanto tiempo no solo dependía de la disciplina y la logística, sino también de una cadena constante de decisiones bajo presión extrema. El primer peligro eran las patrullas alemanas. Soldados de la Wehrmacht y unidades de las SS recorrían los bosques de manera irregular, buscando partisanos soviéticos y judíos escondidos. En varias ocasiones, quienes estaban dentro del búnker escucharon pasos, voces en alemán e incluso el sonido metálico de armas justo encima de sus cabezas. El episodio más aterrador ocurrió en septiembre de 1943, cuando una patrulla instaló un campamento a unos 50 metros del escondite. Permanecieron allí 3 días completos. Durante 72 horas, nadie dentro del refugio pudo moverse ni emitir un sonido. Los niños eran sostenidos por sus padres con las manos cubriéndoles la boca. Cuando finalmente los soldados se marcharon, varias personas habían perdido el control corporal debido al estrés extremo.
El segundo riesgo provenía de los colaboradores locales. Aunque muchos vecinos permanecían neutrales o incluso solidarios, otros cooperaban con los ocupantes alemanes a cambio de recompensas. La familia Bilecki debía ser extremadamente cuidadosa con la información. Un vecino llamado Stefan llegó a sospechar y confrontó a Jan directamente, insinuando que podía denunciarlo. Jan respondió con una amenaza calculada. Si lo denunciaba sin pruebas y él sobrevivía, Stefan y su familia pagarían las consecuencias. Era un farol, pero sustentado en la reputación de Jan como hombre decidido. Stefan nunca habló con las autoridades. El tercer problema era la comida. La granja producía lo justo para mantener a 7 personas con un pequeño excedente. Ahora debían alimentar a 30 en total. María comenzó a reducir las raciones de su propia familia para aumentar las porciones destinadas al búnker. Los hijos Bilecki vivían con hambre constante, perdiendo peso y mostrando signos de desnutrición. Años después, Julian recordaría cómo su hermano menor preguntaba por qué no tenían suficiente comida, sin comprender que su sacrificio silencioso estaba manteniendo con vida a otras 23 personas. El cuarto peligro era el clima. El invierno de 1943 a 1944 fue especialmente severo, con temperaturas que descendieron hasta los 30 grados bajo cero. Caminar 3 kilómetros en esas condiciones podía ser mortal. Sin embargo, los hermanos continuaron cada noche. En febrero de 1944, una tormenta de nieve redujo la visibilidad a cero. Roman sugirió esperar, pero Julian temía que retrasar la entrega pudiera convertirse en varios días sin comida para quienes dependían de ellos. Decidieron avanzar. Se desorientaron en la tormenta y tardaron 5 horas en encontrar el búnker, un trayecto que normalmente tomaba una. Llegaron con síntomas iniciales de congelación, pero la comida fue entregada. El quinto riesgo apareció en la primavera de 1944. Un grupo de partisanos soviéticos comenzó a operar en el mismo bosque. Aunque luchaban contra los nazis, no siempre eran aliados confiables para civiles. Podían requisar alimentos, reclutar hombres por la fuerza o, involuntariamente, revelar la presencia del escondite. Durante una semana acamparon a unos 100 metros del búnker. Julian tuvo que acercarse a su comandante y explicar que había civiles escondidos en la zona sin revelar la ubicación exacta. Tras tensas conversaciones, los partisanos aceptaron evitar el área. Aún así, el peligro había sido real. Cada uno de estos riesgos pudo haber terminado la operación en cualquier momento. Sin embargo, noche tras noche, la cadena de decisiones, valentía y suerte continuó sosteniendo una frágil posibilidad de supervivencia en medio de la guerra. El invierno de 1943 a 1944 marcó el punto más oscuro de toda la experiencia. Hasta entonces, la supervivencia había sido una lucha constante, pero todavía sostenida por cierta esperanza. Con la llegada de los meses más fríos, esa esperanza comenzó a resquebrajarse. El alimento escaseaba más que nunca. El frío penetraba los huesos y el encierro prolongado erosionaba la resistencia psicológica de todos. Dentro del búnker, el ánimo colectivo cayó en picada. En enero de 1944, ocurrió una crisis que reveló hasta qué punto estaban al límite. Uno de los hombres mayores, de 68 años, anunció que ya no podía continuar. Dijo que prefería morir al aire libre antes que seguir enterrado en aquella oscuridad. Su intención era salir y entregarse a los alemanes. Para él, la espera se había vuelto más insoportable
que el riesgo de una muerte inmediata. Los demás intentaron convencerlo de que desistiera. No era solo su vida la que estaba en juego. Si era capturado, podía ser torturado para revelar la ubicación del refugio. Eso significaría la muerte de todos. Finalmente, Mendel Leib tuvo que enfrentarlo físicamente, sujetándolo y obligándolo a permanecer. El anciano cedió, pero algo en su interior ya se había quebrado. 2 semanas después murió. No fue una enfermedad concreta lo que acabó con él, sino la renuncia. Dejó de comer, dejó de luchar, dejó de querer vivir. Fue la primera muerte dentro del escondite. Y finalmente, la única. De las 23 personas iniciales, 22 sobrevivirían. El impacto emocional fue profundo. El cuerpo permaneció dentro del búnker durante varias horas hasta que cayó la noche y pudieron sacarlo para enterrarlo en el bosque cercano. El olor, la presencia tangible de la muerte en un espacio tan reducido, afectó gravemente a varios de los refugiados. Por primera vez, comprendieron que no solo podían morir por las balas nazis, sino también por el agotamiento mental. Años más tarde, Sarah Leib recordaría ese momento como un punto de inflexión personal. Entendió que la desesperación podía matar tan seguramente como cualquier enemigo. Esa comprensión, aunque aterradora, también le dio una determinación nueva. Sobreviviría, aunque fuera solo por obstinación. Mientras tanto, en la superficie, la situación tampoco mejoraba. En febrero de 1944, la escasez de alimentos alcanzó niveles críticos. La familia Bilecki había agotado casi todas sus reservas. María comenzó a vender herramientas, ropa y cualquier objeto de valor que poseían para conseguir comida en el mercado negro. Cada transacción implicaba riesgo, pero no había alternativa. Julian, enfrentado a la posibilidad real de que el suministro se interrumpiera, tomó una decisión aún más peligrosa. Empezó a robar alimentos. Entraba en granjas cercanas durante la noche y tomaba papas, vegetales u otros productos disponibles. Si lo atrapaban, la ejecución sería inmediata. Sin embargo, para él, la ecuación era clara. 23 vidas dependían de su capacidad de conseguir comida. Con los años, hablaría de ello sin orgullo, pero sin arrepentimiento. Explicaría que cuando la elección es entre robar o permitir que personas inocentes mueran de hambre, la moralidad se vuelve sorprendentemente simple. En aquellas circunstancias extremas, la supervivencia de otros se convirtió en la única medida válida de sus acciones. Marzo de 1944 llegó envuelto en una mezcla peligrosa de rumores y expectativas. Se decía que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste y que las fuerzas alemanas comenzaban a retirarse de la región. Sin embargo, la liberación aún no era una realidad. Era un período incierto, casi suspendido en el tiempo. La autoridad nazi empezaba a desmoronarse, pero el peligro seguía presente en cada camino y en cada bosque. El 23 de marzo, Julian apareció en la entrada del búnker con una noticia que nadie se atrevía a creer del todo. «Los alemanes se están marchando», susurró. «Los soviéticos están cerca. Puede que falten solo unos días». Dentro del refugio, la reacción fue inmediata pero compleja. La esperanza, después de tantos meses de oscuridad, se sentía casi irreal. Algunos querían salir de inmediato. Otros temían que fuera una falsa alarma, una trampa o simplemente un error. Si emergían demasiado pronto y los soldados alemanes seguían en la zona, todo habría terminado en cuestión de minutos. Finalmente, decidieron esperar un poco más. 4 días después, el 27 de marzo, la guerra llegó hasta ellos de una forma imposible de ignorar. Desde el interior del búnker,
comenzaron a escuchar el retumbar de la artillería. Explosiones lejanas primero, luego cada vez más cercanas. Durante 3 días, la tierra vibró sobre sus cabezas. El miedo cambió de forma. Ya no era solo el terror a ser descubiertos, sino el pánico a que una explosión directa provocara el derrumbe del refugio y los enterrara vivos bajo toneladas de tierra. La ansiedad era insoportable. Nadie sabía quién estaba ganando la batalla que se libraba tan cerca. El 30 de marzo ocurrió algo que nunca había pasado en 17 meses. Julian llegó durante el día. Abrió la trampilla y pronunció unas palabras simples, que sin embargo cambiaron el destino de todos. Salgan, los alemanes se fueron, los soviéticos ya están aquí. Es seguro. Uno por uno comenzaron a salir. 22 personas emergieron de la oscuridad subterránea. Habían permanecido ocultas durante 512 días consecutivos. 17 meses sin ver el sol, sin caminar libremente, sin sentir el viento en el rostro. El impacto físico fue inmediato. Sus ojos, desacostumbrados a la luz natural, ardían intensamente. Muchos apenas podían mantenerlos abiertos. La piel, pálida tras meses sin sol, parecía casi transparente. Los cuerpos, debilitados por la desnutrición y la inmovilidad prolongada, temblaban al intentar sostenerse. Algunos colapsaron apenas pusieron los pies en la superficie, incapaces de mantenerse en pie después de tanto tiempo confinados. Pero estaban vivos. De las 23 personas que habían entrado en julio de 1943, solo una había muerto durante el invierno. 22 habían sobrevivido. En un contexto histórico en el que aproximadamente el 90% de los judíos polacos fueron asesinados, aquella cifra representaba algo cercano a un milagro. Un milagro que no cayó del cielo. Existía porque durante 17 meses, 2 hermanos adolescentes caminaron cada noche 3 kilómetros a través de un bosque peligroso, llevando comida, agua, noticias y, sobre todo, la razón para seguir resistiendo un día más. Los meses que siguieron a la liberación no trajeron una paz inmediata ni sencilla. La guerra había terminado en aquella región, pero la vida distaba mucho de ser estable. Polonia, ahora bajo control soviético, atravesaba una transformación política profunda, y para muchos judíos sobrevivientes, el peligro no había desaparecido por completo. El antisemitismo, arraigado durante generaciones, persistía en distintos sectores de la sociedad, y algunos sobrevivientes enfrentaron hostilidad e incluso violencia por parte de vecinos resentidos o temerosos del nuevo orden. Las 22 personas que habían sobrevivido gracias a los Bilecki comenzaron lentamente a separarse, cada una buscando reconstruir una vida que la guerra había destruido. Algunos optaron por emigrar hacia Palestina, que poco después se convertiría en Israel. Otros partieron hacia Estados Unidos, Canadá o Australia, atraídos por la promesa de seguridad y nuevas oportunidades. Un pequeño número intentó permanecer en Polonia, pero con el tiempo comprendieron que el país de posguerra no ofrecía un entorno realmente seguro para ellos, y terminaron marchándose también. Mientras tanto, la familia Bilecki regresó a su rutina agrícola. Continuaron trabajando su tierra bajo un sistema comunista que no mostraba especial interés en reconocer actos individuales de heroísmo durante la ocupación nazi. El nuevo régimen prefería destacar las narrativas de resistencia comunista organizada, y las historias de campesinos que habían ayudado a judíos rara vez recibían atención oficial. En algunos casos, incluso podían despertar sospechas políticas. Julian creció, se casó y formó su propia familia. Llevó una vida tranquila,
dedicada al trabajo rural. No buscó reconocimiento ni habló mucho sobre lo ocurrido durante la guerra. Cuando alguien le preguntaba, respondía con sencillez que había hecho lo que consideraba correcto, nada más. Para él no había sido un acto heroico, sino una obligación moral evidente en circunstancias extremas. La historia completa permaneció relativamente desconocida durante décadas. No fue hasta 1984, casi 40 años después del final de la guerra, cuando varios de los sobrevivientes, ya establecidos en distintos países, decidieron presentar formalmente el caso ante Yad Vashem, la institución dedicada a documentar la memoria del Holocausto y reconocer a quienes habían arriesgado sus vidas para salvar judíos. La investigación confirmó los detalles. 2 adolescentes campesinos habían mantenido con vida a 23 personas durante 17 meses en condiciones que normalmente habrían resultado mortales en pocas semanas. En 1985 llegó el reconocimiento oficial. Julian y su hermano Roman fueron declarados justos entre las naciones, junto con sus padres Jan y María, quienes ya habían fallecido para entonces. Para Julian, el momento más significativo no fue la ceremonia, sino el reencuentro. Viajó a Israel y vio nuevamente a varias de las personas a las que no había vuelto a ver desde 1944. Entre ellas estaba Sarah Leib. Ahora tenía 58 años, hijos y nietos, una vida completa que solo había sido posible porque alguien decidió ayudar cuando todo parecía perdido. Al abrazarlo, llorando, le dijo que durante aquellos 17 meses su rostro era lo primero que veían cada noche cuando se abría la trampilla. Para ellos, representaba la luz que entraba en la oscuridad, la prueba tangible de que todavía existía esperanza. Décadas después del final de la guerra, cuando el tiempo había suavizado algunos recuerdos, pero no el significado de lo vivido, varios de los sobrevivientes del búnker comenzaron a relatar su experiencia en entrevistas. Sus palabras no solo describían el horror de aquellos 17 meses bajo tierra, sino también una gratitud profunda hacia los jóvenes que habían hecho posible su supervivencia. Mendel Leib, entrevistado en 1990 a los 92 años, hablaba con una claridad sorprendente sobre aquellos días. Explicaba que muchas personas se preguntaban cómo habían logrado resistir tanto tiempo en condiciones tan extremas. Humedad constante, oscuridad casi absoluta, miedo permanente. Pero para él, la respuesta era sencilla. Todo se reducía a 2 nombres, Julian Bilecki y Roman Bilecki. Recordaba especialmente el sonido que marcaba cada jornada, el código de golpes en la entrada oculta. 3 golpes rápidos, una pausa, luego golpes más lentos. Ese patrón se convirtió en un símbolo de vida. Significaba que alguien había llegado, que no estaban abandonados, que, en medio de un mundo hostil, existía una persona dispuesta a caminar kilómetros en la oscuridad y el peligro solo para mantenerlos con vida. Según Mendel, esa constancia, la certeza de que volverían la noche siguiente, era lo que les daba fuerzas para soportar un día más. Otro sobreviviente, David Weiss, fue entrevistado en 1987. Contó que tenía 19 años cuando descendió por primera vez al escondite y 20 cuando finalmente salió. Sin embargo, la experiencia lo había envejecido mucho más de lo que indicaban los años. Sentía que había perdido una parte de su juventud en aquel espacio reducido y sofocante. Aún así, insistía en que lo más extraordinario no era el sufrimiento, sino la dedicación de los hermanos Bilecki. Julian tenía apenas 17 años cuando comenzó a llevar comida.
una edad asociada normalmente con sueños, amistades y descubrimientos personales. En lugar de eso, asumió la responsabilidad de sostener la vida de más de 20 personas. Para David, aquello trascendía la idea convencional de heroísmo. Lo consideraba una expresión de humanidad en su forma más pura. Por su parte, Rachel Dorfman hablaba sobre la experiencia desde la perspectiva de una madre. Había entrado al búnker con 3 hijos pequeños, 12, 9 y 6 años, y salió con adolescentes que habían pasado su infancia en la oscuridad. Explicaba que esos meses definieron completamente la niñez de sus hijos. Aprendieron a moverse sin hacer ruido, a controlar el miedo, a aceptar espacios mínimos como único mundo posible. Ningún niño debería adquirir esas habilidades, decía, pero ellos lo hicieron porque era la única forma de sobrevivir. Y sobrevivieron gracias al riesgo constante que asumían 2 jóvenes campesinos cada noche. Rachel solía reflexionar que sus hijos crecieron, formaron familias y tuvieron descendencia. Cada nieto nacido décadas después era, en cierta manera, consecuencia directa de aquellas caminatas nocturnas a través del bosque. En conjunto, los testimonios coincidían en una idea central. El búnker representaba oscuridad, miedo y privación, pero también esperanza. Y esa esperanza tenía un rostro concreto, el de 2 adolescentes que eligieron ayudar cuando hacerlo podía costarles la vida. El rescate llevado a cabo por la familia Bilecki no fue un milagro improvisado, sino el resultado de una combinación excepcional de decisiones acertadas, disciplina constante y circunstancias favorables. Cuando se analizan los factores que permitieron que 23 personas sobrevivieran durante 17 meses, ocultas bajo tierra, queda claro que no se trató únicamente de valentía. Hubo una serie de elementos concretos que juntos hicieron posible lo que en la mayoría de los casos terminaba en tragedia. Uno de los aspectos más determinantes fue la ubicación del refugio. El escondite estaba lo bastante alejado de los caminos transitados como para evitar encuentros accidentales, pero al mismo tiempo lo suficientemente cercano a la granja familiar para permitir desplazamientos nocturnos frecuentes. Esa distancia intermedia creó un equilibrio perfecto entre aislamiento y accesibilidad. Cada trayecto implicaba riesgo, pero no era imposible de sostener en el tiempo. La propia estructura del búnker también fue crucial. A diferencia de muchos escondites improvisados en áticos, establos o sótanos, lugares que los soldados alemanes registraban sistemáticamente, este refugio estaba completamente bajo tierra y cuidadosamente camuflado. Desde la superficie no había señales visibles. Para cualquier patrulla, el lugar parecía simplemente parte del bosque. Los nazis buscaban en construcciones existentes. Raramente imaginaban que hubiera personas viviendo bajo el suelo en medio de la nada. Sin embargo, la clave más poderosa fue la constancia absoluta de Julian Bilecki y Roman Bilecki. Durante 512 días consecutivos, los hermanos realizaron sus recorridos nocturnos sin fallar una sola vez. Esa regularidad no solo proporcionaba alimento, ofrecía estabilidad psicológica. Los refugiados podían racionar, organizarse y mantener la esperanza, porque sabían que la ayuda regresaría. En condiciones extremas, la previsibilidad puede ser tan importante como la comida. Otro factor fundamental fue el compromiso de toda la familia. No era una acción individual, sino una operación colectiva. La madre preparaba los alimentos, el padre protegía la fachada ante vecinos curiosos y los demás miembros guardaban silencio absoluto. Ese nivel de cooperación reducía los riesgos de errores y filtraciones.
Cada persona tenía un rol, y todos comprendían las consecuencias de cualquier descuido. El conocimiento del entorno también jugó un papel decisivo. Roman conocía el bosque con una precisión casi instintiva. Podía orientarse sin luz, reconocer senderos invisibles para otros y detectar cambios en el terreno. Para los ocupantes alemanes, que eran forasteros en la región, esa ventaja era imposible de igualar. El territorio, en cierto modo, estaba del lado de quienes ayudaban. El momento histórico contribuyó igualmente al éxito. El período en que funcionó el búnker, desde mediados de 1943 hasta comienzos de 1944, coincidió con una etapa en la que los recursos aún podían sostenerse y la guerra empezaba a cambiar de dirección. Si la operación hubiera durado más tiempo, el agotamiento material habría sido devastador. Si hubiera sido más breve, muchos no habrían resistido hasta la liberación. Y, finalmente, existió un componente imposible de ignorar: la suerte. Patrullas que pasaron cerca sin descubrir nada, enfermedades que no se volvieron mortales, sospechas que nunca se transformaron en denuncias formales. Incluso en las historias de mayor valentía, el azar tiene un lugar. En este caso, la fortuna acompañó a quienes ya estaban arriesgándolo todo por otros. El acto de salvar a 22 personas no terminó cuando la guerra concluyó. Para la familia Bilecki, las consecuencias se extendieron durante años, incluso décadas, marcando sus cuerpos y sus mentes de formas que pocos podían comprender desde afuera. El heroísmo tuvo un precio, y no fue pequeño. En el plano físico, tanto Julian Bilecki como Roman Bilecki arrastraron secuelas permanentes. Durante 17 meses, caminaron cada noche aproximadamente 6 kilómetros a través del bosque, cargando alimentos y suministros, bajo frío extremo, humedad constante y tensión emocional continua. Aquellas caminatas, repetidas más de 500 veces, pasaron factura. Con el paso de los años comenzaron a sufrir dolores crónicos en las rodillas y en los pies. La artritis apareció temprano, mucho antes de lo habitual para su edad. Lo que para otros habría sido una vejez normal, para ellos se convirtió en una lucha diaria contra el dolor físico. Pero quizá las heridas más profundas fueron invisibles. Julian, en particular, habló tiempo después sobre la carga psicológica que había llevado durante toda su vida adulta. Sentía que sobre sus hombros reposaban 23 vidas humanas. Esa responsabilidad no desapareció con la liberación. Durante años tuvo pesadillas recurrentes. Soñaba que llegaba al escondite y encontraba a todos muertos, que había fallado, que había llegado demasiado tarde. Se despertaba con angustia, incluso décadas después del final de la guerra. La sensación de que dependían de mí nunca se fue por completo, confesó en una entrevista. Era una mezcla de orgullo y peso, emocional difícil de explicar a quienes no habían vivido algo semejante. Tras la guerra, la situación tampoco fue sencilla en el ámbito social y político. Polonia quedó bajo control comunista y el nuevo régimen miraba con sospecha a los campesinos que poseían más recursos que el promedio. Durante la ocupación, la familia había logrado mantener cierta estabilidad económica gracias a la producción agrícola, lo que paradójicamente se volvió un problema después. Fueron etiquetados como kulaks, campesinos considerados relativamente ricos, una categoría que el sistema perseguía activamente. Como consecuencia, se vieron obligados a entregar parte de sus tierras durante los procesos de colectivización. Aquello representó no solo una pérdida material, sino también un golpe emocional para una familia que había arriesgado todo por otros. Sin embargo,
Pese a las dificultades físicas, psicológicas y económicas, nunca expresaron arrepentimiento. Esa convicción fue constante en todos ellos. Para Julian, el cálculo moral era sencillo. Las vidas salvadas justificaban cualquier sacrificio personal. En 1995 lo resumió con una claridad que reflejaba toda su filosofía. Si tuviera que tomar la misma decisión otra vez, lo haría sin dudar. 22 personas habían sobrevivido, habían formado familias, habían tenido hijos y nietos. Ese legado humano era más importante que cualquier dolor o pérdida que él hubiera experimentado. En definitiva, la historia de los Bilecki no es solo un relato de valentía durante la guerra, sino también de resiliencia después de ella. Demuestra que el heroísmo no termina cuando cesa el peligro inmediato. A veces continúa en silencio, en las consecuencias que se cargan el resto de la vida. Y aún así, hay personas que consideran que vale la pena. La vida de los miembros de la familia Bilecki llegó a su fin muchos años después de la guerra, pero el impacto de lo que hicieron continuó creciendo con el tiempo, como ondas que se expanden en el agua. Julian Bilecki falleció en 2003 a los 77 años. Su hermano Roman Bilecki murió 4 años más tarde, en 2007, a los 78. Sus padres, Maria Bilecki y Jan Bilecki, habían partido antes. Ella en 1987 y él en 1979. Con su muerte se cerraba una generación, pero no la historia. Los funerales no fueron ceremonias locales ordinarias. Personas viajaron desde distintos países para rendir homenaje. Entre los asistentes había más de un centenar de descendientes, nietos y bisnietos, de aquellas 22 personas que habían sobrevivido escondidas en el búnker. Aquella multitud silenciosa era, en sí misma, una prueba viviente de lo que la familia había logrado décadas atrás. No eran solo recuerdos, eran vidas reales, familias enteras que existían gracias a decisiones tomadas en medio del horror. Una de las voces más conmovedoras durante el funeral de Julian fue la de Sarah Lieb, cuyo apellido de soltera había sido Goldberg. Tenía 76 años entonces, pero al hablar parecía regresar mentalmente a la adolescente que había sido durante la guerra. Recordó cómo, entre los 16 y los 18 años, vivió bajo tierra, en condiciones que desafiaban cualquier resistencia humana. Miedo constante, hambre, oscuridad, incertidumbre absoluta sobre el futuro. Y sin embargo, cada noche había un momento que rompía esa desesperación: la llegada de Julian. Ella explicó que no solo traía alimentos, traía algo más difícil de describir: la confirmación de que todavía eran personas dignas de ser salvadas. En un contexto donde el mundo parecía haberlos abandonado, su presencia era un recordatorio tangible de humanidad. No estaban solos, no estaban olvidados. Alguien arriesgaba su vida por ellos, una y otra vez. Sarah habló también del tiempo que vino después. Vivió 60 años tras salir del escondite. Se casó, formó una familia, tuvo 3 hijos, 7 nietos y más adelante bisnietos. Mientras pronunciaba esos números, la magnitud se volvía evidente. No se trataba solo de su vida, sino de una cadena completa de generaciones. Más de 100 personas descendían de aquellos 22 supervivientes. Entonces pronunció una idea que resumía todo el significado de la historia. Los hermanos Bilecki no habían salvado únicamente a 22 individuos. Habían salvado futuros enteros. Cada nacimiento posterior, cada celebración familiar, cada nueva vida existía porque 2 adolescentes caminaron por un bosque oscuro durante 17 meses sin fallar una sola noche. Ese legado, invisible pero inmenso,
es quizás la medida más auténtica del heroísmo. No monumentos, no discursos, sino personas viviendo, creciendo y amando décadas después. Y en ese sentido, la historia de los Bilecki no terminó con sus muertes. Continúa en cada uno de esos descendientes que hoy caminan por el mundo gracias a ellos. En la última entrevista que concedió antes de morir, Julian Bilecki recibió una pregunta que lo había acompañado durante décadas. ¿Cómo había encontrado el valor, con apenas 17 años, para hacer algo que muchos adultos nunca se atrevieron a intentar? La respuesta no llegó de inmediato. Guardó silencio largo rato, como si revisara recuerdos muy antiguos, y finalmente habló con una serenidad sorprendente. Explicó que nunca lo había percibido como valentía. Para él, el coraje implicaba elegir entre opciones, y en su mente no existía tal elección. Las personas escondidas en el búnker no eran desconocidos, eran vecinos. Mendel Leib vivía cerca de su familia. Su hija Sara había jugado con su hermana cuando eran niños. Eran rostros familiares, nombres conocidos, vidas entrelazadas con la suya desde antes de la guerra. Cuando pidieron ayuda, negarse no parecía una posibilidad real. Recordó especialmente la primera noche en que caminó hacia el bosque. Sentía miedo, por supuesto. Pensaba en lo que podía salir mal, ser descubierto. Por patrullas, perderse en la oscuridad, congelarse en el frío. Pero pronto apareció un pensamiento más fuerte que cualquier temor. Si no iba, ellos no comerían. Si no comían, morirían. Esa lógica simple, directa, anuló el miedo. No era heroísmo, dijo, sino consecuencia. Después vino la segunda noche, luego la tercera. Con el tiempo, lo extraordinario se volvió cotidiano. Tras algunas semanas, el viaje dejó de sentirse como una misión peligrosa y pasó a formar parte de la rutina, igual que trabajar la tierra o cuidar animales. Su tarea era mantenerlos vivos, nada más y nada menos. Julian reflexionó también sobre cómo la gente tendía a usar la palabra héroe para describir lo que él y su hermano Roman Bilecki hicieron. A su juicio, el término complicaba algo que en esencia era sencillo: ver a alguien necesitando ayuda y brindársela. Insistía en que no poseían habilidades especiales ni una valentía extraordinaria. Solo habían tomado una decisión clara: estas personas vivirán, y la repitieron cada día durante 512 jornadas consecutivas. Cuando le preguntaron si había valido la pena, su respuesta fue inmediata. Invitó a mirar a las generaciones que existían gracias a aquellos 22 supervivientes. Hijos, nietos, bisnietos, más de un centenar de vidas conectadas con una cadena que comenzó en un pequeño refugio bajo tierra. Esa multiplicación de existencia humana era, para él, la prueba definitiva. También reflexionó sobre por qué los perseguidores nunca lograron encontrarlos. Creía que la ideología basada en odio impedía comprender algo fundamental: que la verdadera fortaleza surge de la cooperación y el cuidado mutuo. Quienes buscaban a las víctimas no podían imaginar que dos adolescentes campesinos arriesgarían todo por otros. Esa falta de imaginación se convirtió en su punto débil. Las palabras de Julian dejan una enseñanza poderosa. Resistir la maldad no siempre requiere gestas extraordinarias. A veces basta con una humanidad común que se niega a aceptar la crueldad como norma. Dos jóvenes caminaron 3 kilómetros cada noche con mochilas llenas de comida. Un gesto simple, repetido con constancia, sostuvo la vida frente a la muerte. Un refugio diminuto. 22 supervivientes, 2 hermanos, 512 días. Una victoria silenciosa construida paso a paso, noche tras noche,
manteniendo la esperanza viva.